¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches. Estamos aquí haciendo otra edición de Hora Política. Superadas las elecciones y mientras esperamos que los elegidos empiecen a trabajar para resolverle los problemas reales a la gente, nosotros nos dedicamos a abordar justamente con gente idónea, con gente preparada, para abordar estos problemas que hacen a la cotidianeidad. ¿Cómo te va, Javier? Sergio, buenas noches. Así es, como bien decías, nos vamos a meter de lleno en la gestión con entrevistas muy interesantes. Por un lado, vamos a recibir a los ministros de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y de Obras Públicas, Lisandro Enrico. Y por último, el peronismo en su laberinto, Sergio. Así es. Nada menos vamos a dialogar sobre la situación del Partido Justicialista con Eduardo Toñoli, diputado nacional de Unión por la Patria, referente del movimiento Evita, y todo este tembladeral que ha generado en el PJ el resultado electoral del 26 de octubre. Muy bien, ya hechas las presentaciones entonces de nuestros invitados, al corte y nos metemos de lleno con las entrevistas. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. De relevamiento que hicieron no necesitó margen de error, acertaron casi todo, así que me imagino que con este resultado electoral nada los sorprendió. ¿Sabías que la presión arterial es un indicador clave de tu salud? Por eso te sugerimos tomarte la presión en tu farmacia más cercana. Controlarla regularmente puede hacer la diferencia. Y si ya lo haces, te ayudamos a llevar un registro. Los farmacéuticos estamos para cuidarte. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Unión Cívica Radical. ¿Conocés la nueva forma de comprar en el Emporio de la Zapatilla? Conocelo ahora. elemporiodelaZapatilla.com. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguimos en Hora Política y recibimos al ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico. Lisandro, bienvenido. Bueno, muchas gracias, de verdad que gracias por la invitación y el gusto mío estar con ustedes. Muy amable. Igualmente. Lisandro, bueno, después de la reunión del presidente de la Nación con los gobernadores, ¿hay alguna expectativa favorable en cuanto a la deuda que mantiene la Nación en obra pública para la provincia? Por ahora, no mucho, la reunión fue hace menos de una semana. Estamos tratando de ver si la Nación cumple alguno de los compromisos del gobierno nacional del presidente Milei, digamos, compromisos que asumió con la provincia de Santa Fe de algunas obras en concreto que tenía que al menos terminar. Otras la pasó a la provincia y las provincias las está haciendo con fondos provinciales. Pero son muy poquitas. Una es importante aquí en Rosario que tiene que ver con la planta de tratamiento de agua potable que está en Granadero Baigorria, una planta que se está creando, está armando para duplicar la capacidad y conectaría con el acueducto Gran Rosario. Importante, fundamental, necesaria, que si no hubiera sido porque la Nación demoró,
La empresa empezó, no le pagaron, está paralizada. Pero ahora está avanzando a buen ritmo, hubo un pago, estamos cifrando la esperanza de que al menos esa obra pueda avanzar. La lógica diría después de las últimas elecciones, a las cuales el gobierno nacional llega también con múltiples frentes abiertos, pero bueno, con la ratificación del respaldo de la gente, se esperaría en teoría un cambio de actitud. ¿Tienen una visión, por lo menos inicial, de expectativa positiva en ese sentido? Vamos a ver, la verdad que nos ha costado mucho en este año y 2 años casi de gestión relacionarnos con el gobierno nacional. Permanentemente cambiaban los funcionarios, no había un hilo conductor. Obviamente que yo nunca vamos a dejar de gestionar ante el gobierno nacional, ¿no? Pero sinceramente habría que verlo. Lisandro, mucho se habla de la prioridad de las rutas, pero digo, vos recién hablabas de algo que es muy prioritario, el tema del agua. Digo, dentro de la provincia, ¿cuál es la obra pública prioritaria a terminar? No, a terminar son varias. Sería injusto si te dijera esta o cuál obra. Ahí nosotros tenemos muchas en ejecución, en avance. Es decir, por decirte algo, acá en Rosario la obra que vamos a iniciar dentro de poco es el Hospital Regional Sur. Es el último de los 5 grandes hospitales que tiene Santa Fe. El 28 de noviembre, dentro de poco, inauguramos el 4º en Rafaela. Va a ser el hospital más moderno del centro del país. Pero bueno, si vos me decís cuáles son las prioridades, creo que lo más importante es mejorar las rutas, la infraestructura vial. En Santa Fe tenemos 4.600 kilómetros, vamos a llegar a 4.900 kilómetros de rutas provinciales, que son responsabilidad de la provincia, y 2.685 kilómetros de rutas nacionales, que son responsabilidad de la nación. Nosotros nos ocupamos de las nuestras tratando de repararlas, mantenerlas, ampliarlas, como el tercer carril de la autopista y demás, pero necesitamos que la nación haga su parte y que con lo que cobra el presidente Milei de impuestos a los combustibles repare, que está para eso el impuesto, las rutas nacionales. En este contexto que describís, el poder avanzar en el circuito de ingreso a los puertos fue todo un desafío. Posiblemente el ciudadano no lo mensure. Digo, ¿qué importancia tiene este punto? Para mí, dentro de nuestro ministerio, de mi Ministerio de Obras Públicas, es lo más importante como tema. Tenemos obras grosas, pero una obra arranca y termina. Esto es pensar en mediano plazo un esquema de planificación y mejora permanente y continua de algo que es una vergüenza nacional, yo diría que internacional, ¿no? Porque es una vergüenza internacional que este país exporte 120 toneladas de commodities al mundo y tenga las rutas vergonzosas que tenemos que llegar a los puertos. Movemos entre 1.7 y 1.9 millones de camiones por año en rutas que son del tercer mundo, con lo cual no hay organización, no hay planificación. Entonces la propuesta del gobierno de Santa Fe que el gobernador planteó es: organicemos un esquema único, donde toda la circulación que llega a los 32 puertos que hay en 60 kilómetros entre Timbúes y General Lagos esté pensada con el pago de una tasa, como corresponde a una ruta concesionada, pero a cambio de obras de importancia. Hoy demora más un camión en cruzar las vías del ferrocarril en la ruta 012, ahí cerca de la 34, que en descargar su carga en el puerto. Entonces eso es un pobrismo vial que es producto de falta de planificación. La idea nuestra es unificar todo este circuito de ingreso portuario y tener un sistema de obras nuevas y mantenimiento. Y nos trazamos como objetivo, después de tantos estudios y análisis que estamos haciendo, en marzo tener la presentación de lo que sería el programa. Hay que hacer una ley específicamente que apruebe, porque hay que crear un organismo, una concesión, un plazo mínimo 20, 30 años, una tasa única de ingreso. Son obras de importancia que tienen que tener una concesión de control también. Bueno, eso es lo que estamos pensando, como me parece lo más importante que tenemos que tener como provincia productiva que somos. En ese proyecto, sé que por ahí es una quimera lo que te estoy preguntando, pero digo, el plazo de ejecución de esa obra. Todo va a estar atado al plan de obra y a la recaudación. Nosotros pensamos que es una concesión desde la recaudación. Vos salís de un campo con tu camión lleno de granos. Un campo en San Jorge o un campo, no sé, en La Bulaye en Córdoba, en Santiago del Estero o en Misiones. Son 13 provincias las que mandan aquí la carga. Vos desde el campo cargas tu ingreso a puerto. Tenés validado y vos ingresás al puerto con tu QR, pagás
lo que salga por tonelada. Hay que suplantar esto de que le están cobrando a los camioneros en las municipales. Esto no va más, esto de cobrarle un peaje en efectivo, eso quedaría obviamente con las municipalidades dentro de este esquema, pero eso nos permite decir, se recauda esto y el plan de obra es este. Ese plan de obra que vos pensás y que vos preguntás, básicamente es el que Vialidad Nacional en su momento pensó, más el agregado que estamos haciendo con el estudio de la UNR y también del CFI. Una serie de obras que van, decirte, la A012 que va de Pueblo Ester a Ricardone. Obviamente que tiene que ser doble carril, tiene que tener travesía urbana en Roldán, en Ricardone, tiene que tener puente en el cruce de la Muerte ahí en la ruta 18, una circunvalación más grande, más afuera de la A012, algunas rutas que tienen que tener cambio de traza, peines, o sea, llegadas a Timbúes. Hay una serie de obras. Te lo resumo en minutos, ¿no? Pero esa es un poco la idea. Para mí, como ministro, es el tema más importante que tenemos sobre nuestra mesa de trabajo. El déficit habitacional es un problema histórico también. ¿Cómo hoy por hoy Obras Públicas está afrontando esta situación? La construcción de vivienda siempre va atrás de la demanda, porque la demanda en Santa Fe es mucha y la vivienda, el costo es 60 millones una unidad, es muy difícil. Pero el gobernador planteó un esquema de crédito, el crédito nido, que es un crédito hipotecario, es el crédito más económico en la República Argentina, 4% anual, es un crédito con UVA, ¿no? Pero 4% anual. Ya llevamos otorgados 591 créditos por un valor en total de 25.000 millones de pesos. La mayoría fue para compra de vivienda, 90% para compra y 9%, 91 y 9% para construcción. Queremos que sea para construcción, pero bueno, esa es una política activa para la clase media, y para los sectores menos adinerados o con más complejos económicos, ambientales y sociales, diferentes programas de hábitat que hay en todos lados, pero que siempre digo, insisto, van detrás de la demanda. Lisandro, el clima presenta desafíos muy grandes y la verdad que vemos que cuando pasan cosas en otras provincias, vemos qué importantes son las obras de saneamiento que se hicieron en Santa Fe y que se van a seguir haciendo. Digo, en ese cronograma, ¿qué están viendo? ¿Del clima o de las obras? No, de las obras de saneamiento. No, tenemos que seguir, o sea, eso lo que puedo decir lo analizamos. Donde hubo obras de limpieza, obras que son poco vistosas, pero re importantes. Limpieza de canales, readecuación de canales, nuevas alcantarillas, llovieron 200, 170 milímetros y no pasó nada. Donde son zonas bajas siempre tenemos problemas. Nuestra idea es seguir trabajando en esto, la planificación y el mantenimiento de obras hídricas. Es una provincia esta que tiene muchos canales, son cerca de 40.000 kilómetros casi de distancia no de canales, sino de metros a intervenir, 40 kilómetros en este momento, 40.000 metros. El metro lineal es costoso, pero de alguna manera eso nos permite mantener la salida de agua. Aprovechamos la oportunidad de tenerte acá para hablar un minuto de política. Digo, pasaron las elecciones de medio término. Desde el gabinete provincial, ¿cómo mensuran el resultado del 26 de octubre? ¿Hubo un plebiscito a la gestión provincial? Me parece que lo que hubo fue un apoyo fuerte a la política del gobierno del presidente Milei. Eso claramente está sobre la mesa y eso hay que tomarlo como una realidad, ¿no? Sí, como cada elección, cuando uno no gana, tiene que tomar un concepto eleccionador de por qué no se dio. ¿Era difícil para una fuerza provincial meterse en un debate nacional? Por supuesto que sí, porque era un debate nacional. Y la mayoría de la gente quería participar de la elección, apoyar a Milei o no apoyar a Milei, y obviamente la gente en el país, la sociedad le dio un respaldo al gobierno nacional. Lisandro, ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. Gracias. Muy bien, nosotros seguimos en Hora Política. AMSAFE San Lorenzo. En defensa de la escuela pública, el derecho a la educación y los derechos de las y los trabajadores de la educación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO.
En Rosario, inauguramos la Escuela de Tecnología y Oficios Digitales más grande del país. Llega Tecnoteca, un espacio en el que los jóvenes de toda la ciudad van a aprender, experimentar y formarse para el futuro. Donde los acompañamos en su búsqueda a incorporarse en el sector productivo de nuestra ciudad. Y es un lugar de encuentro, de ideas, de intercambio. Con proyectos reales, con emprendedoras reales. Tecnoteca para mí es aprender haciendo y a resolver. Tecnoteca, un legado que quedará para siempre. Tricentenario Rosario. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Hablemos de lo que se puede compartir y de lo que no. ¿La última porción de torta? No. ¿La contraseña de tu banco? Tampoco. Te pueden sacar una torta de plata. Una docena de medialunas. Sí. ¿El alias de tu cuenta? También. Así de paso te transfieren y recuperas lo de las medialunas. Quedó claro, ¿no? Los datos de tu banco no. El alias de tu cuenta, sí. Un alias que te identifica, como tu banco. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos, señora Política, y recibimos al Ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococheni. Pablo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto enorme estar acá. Bueno, en los últimos días el gobernador Maximiliano Puyaro, después de la reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei y otros mandatarios provinciales, dijo que el país, las provincias necesitan acuerdos duraderos. Eso en materia de seguridad, más allá del trabajo que se viene haciendo con la nación, ¿qué puede implicar? La verdad es que en seguridad probablemente sea el área donde vamos a ver incluso menos cambios, esperamos menos cambios, porque venimos, la verdad, desde el inicio, más allá de cualquier otra diferencia en otras áreas, se viene trabajando muy articuladamente, cada uno con su estilo, con su idiosincrasia, eso es indudable, pero la verdad es que con el Ministerio de Seguridad Nacional, con las fuerzas federales, particularmente en Rosario, el trabajo hace 2 años es continuo, el despliegue preventivo es coordinado en reuniones semana tras semana, donde se comparten información sobre el despliegue operativo y el rendimiento de cada fuerza, se comparte información de análisis criminal y en base a eso se van planificando los despliegues y la verdad es que se ha llegado a un trabajo muy bueno, así que bueno, esperamos simplemente seguir tanto con la ministra Bullrich como con todo el equipo. Bueno, Patricia y Maxi Puyaro ya se conocían de la gestión anterior, donde ambos fueron ministros de seguridad respectivamente. Así que la verdad es que eso viene muy bien y creemos que es el modelo que hay que sostener. Pablo, el trabajo que hicieron los 3 poderes, digo, el nacional, provincial e inclusive el municipal, ha logrado resultados muy satisfactorios en materia de seguridad, pero también todavía se ven determinados vestigios de lo que es la narcocriminalidad, el narcomenudeo, hay incidentes, hay muertos. ¿Cómo están monitoreando esta situación? Sí, la verdad es que a nosotros por ahí nos sorprende un poco que se haya esperado desde ciertos lugares decir, bueno, ya está el problema solucionado y ahora nos sorprendemos cuando hay un emergente, cuando hay un homicidio, cuando hay una situación complicada, cuando por ahí nosotros los que decimos es, che, paremos las bengalas, acá no estamos festejando nada, esto es una lucha día a día. Evidentemente avanzar contra, primero los líderes narcos que ya estaban encarcelados, pero manejando
la criminalidad de la calle desde la cárcel, pero después también organizaciones criminales afuera que se fueron reacomodando en función del mayor control que hay sobre algunos líderes presos y sobre las investigaciones que abarcan otros eslabones de la cadena, personas que estaban prófugas, y hoy hemos recapturado a 9 personas del más alto perfil que estaban evadidas de la justicia y que no los buscaban, y ahora lo estamos buscando y encontrando. Y evidentemente esto va generando algunos vacíos de poder que circunstancialmente pretenden, siempre hay alguno que pretende hacerse con el territorio o ocupar ese lugar para instalarse. Por supuesto, vienen ya cada vez con menores volúmenes de inserción y de manejo criminal, pero evidentemente es un trabajo que no puede parar en 1 o 2 líneas de mando, sino que hay que continuar con la misma intensidad hasta desmantelar completamente a todas estas organizaciones, y en una línea de trabajo que estamos empezando a transitar también, desmantelar sus vinculaciones económicas, es decir, bloquearle el acceso a toda la circulación de bienes, incluso en el mercado legal, para que no tengan, por ejemplo, dinero para seguir pagando sicarios, soldaditos. Y este es un trabajo que nosotros claramente no cantamos victoria, y nosotros para una primera etapa, que es una primera gestión de gobierno, todavía faltan 2 años, donde tenemos que inaugurar estaciones policiales, que las mostramos con mucho orgullo que están en construcción, mostramos centros penitenciarios, cómo está avanzando la futura cárcel del infierno, pero esto todavía no está. Nosotros ahora estamos gestionando con lo que había y estamos sentando las bases de un nuevo modelo de seguridad que seguramente nos va a permitir otras herramientas y otro nivel de control a futuro. Pero esto hoy es una lucha día a día, y nosotros somos los primeros en decir, cuidado que acá no hay que relajarnos, pero para nada, ¿no? Acá no se ganó nada y es una lucha día a día. Pablo, las mejoras en seguridad, en materia de seguridad en la ciudad, bueno, fue un punto muy disputado también en la última campaña. De hecho, el presidente Javier Milei, cuando cierra la campaña aquí en Rosario, es como que se atribuye ese logro. Digo, ¿eso generó cierto malestar en la gestión? No, mirá, a ver, hay 2 escenarios posibles en seguridad. Que vaya bien y todos nos peleamos para ver gracias a quién salen las cosas bien, o que vayan las cosas mal, entonces todos nos peleamos para echarnos las culpas de por qué las cosas salen mal. Nosotros vivimos en gestión escenarios donde se cumplió este segundo escenario. Es decir, la política decía, bueno, pero la policía no responde, la policía es culpa del fiscal, el fiscal es culpa del juez, el juez es culpa de los gendarmes es culpa... Una cosa que al ciudadano común, que es víctima de un delito, le importa un bledo, ¿eh? Lo que quiere es la gente salir a la calle y estar tranquila. Después, bueno, que electoralmente, obviamente, cada uno va a tirar agua a su molino, y me parece bien, me parece dentro de las reglas de juego de la política, porque es cierto que en un trabajo en conjunto ambas partes tienen mucho que pueden capitalizar. Estamos juntos en la planificación, estamos juntos en lo operativo. En esta ocasión no estuvimos juntos en lo electoral, entonces es totalmente válido que cada uno quiera obtener esa capitalización del logro. Pero bueno, ojalá nos sigamos peleando por lo bueno y no por lo malo. En los momentos de profunda crisis económica, obviamente, a lo que se denomina el delito urbano, el robo, el hurto, el arrebato, siempre tienen una tendencia a incrementarse en las grandes ciudades. ¿Cómo está Rosario en ese aspecto? No, la verdad es que Rosario experimentó una pequeña baja. Si hablamos desde principio de 2024 hasta ahora, te tendría que decir una baja cercana entre el 15 y el 20% según el rubro de delitos. Si hablamos de delitos predatorios en general y delitos violentos, bajó mucho más la presencia de robos con armas de fuego. Esto hay que decirlo también porque dentro de todos los delitos que son un problema, el robo con arma de fuego genera un riesgo de que algo salga mal y termina una persona muerta, lamentablemente. Estas situaciones han bajado más. Creo que hay un componente que tiene que ver con el trabajo proactivo de la policía en calle, con los secuestros de armas de fuego, con la identificación de personas, pero evidentemente, no puede esperarse la supresión de todos los delitos predatorios o contra la propiedad, porque como vos bien decís, hay una base social que evidentemente hay un grupo de personas que, por supuesto, nosotros tenemos que ocuparnos de controlar y de que esto no se extienda,
pero que el que está decidido a vivir de lo ajeno y a estar en el mundo de lo ilícito no es que de un día para el otro va a cambiar. Sí, se trata a veces de contener las manifestaciones más violentas y sobre todo estar atentos a cuando se da un caso de crecimiento en la carrera delictiva. Es decir, el que primero roba un chocolate, pero después roba un celular, después roba una bici con un cuchillo, después roba un auto con un arma, ya empieza en un rumbo ascendente que en cualquier momento termina cometiendo algo con un desenlace mucho más grave. El delito contra la propiedad tiene esa característica que a veces cuando hay reiteración, uno ve a veces los mismos nombres en las detenciones consecutivas y demás, es necesario que haya una respuesta muy rápida. Nobleza obliga, también tengo que decir que la justicia, en particular la Fiscalía, está dando muchas más respuestas de las que uno recordaba en otros contextos de hace otros años. Hoy te voy a dar un ejemplo puntual. En la provincia de Santa Fe, en promedio, entre los que entran y los que salen, los que son detenidos y los que salen en libertad, es decir, el aumento de la población privada de libertad, dividido la cantidad de días de gestión que llevamos, da 3,1 por día. Es decir, todos los meses, vamos a empezar al revés. Cada día que pasa, hay 3 nuevos presos en la provincia de Santa Fe. Cada mes que pasa, hay 90 nuevos presos en la provincia de Santa Fe. Y eso es no solo la operatividad en calle, sino que en definitiva hubo un tribunal que consideró que había evidencias contra una persona para dejarla en prisión preventiva o para condenarla en juicio, o esa persona se convenció de que había evidencia y firmó un juicio abreviado. En cualquiera de los 3 casos el resultado es que va preso. Está bien, hay que seguir, me parece, por este camino, profundizando, porque, claro, 2 años de esta tendencia creciente a aumentar, puede haber cada preso nuevo del que estamos hablando, parece algo elemental, pero hay que recordarlo. No es que nos gusta meter preso, era un delincuente que antes estaba en libertad de seguir robando y seguir poniendo en peligro la vida de la gente y ahora está tras las rejas. Imagínate lo que podríamos hacer con 2, 4, 6 años más de seguir esta tendencia y de no ablandar la política penal. Pero yo a veces escucho cuando alguien dice, bueno, está como decir, ya pasó, ya parece que la seguridad ahora ya es un derecho adquirido, vamos a ocuparnos de otra cosa. Guarda, acá aflojamos 1 milímetro y hay gente que está esperando para volver a creer que la calle es de ellos. Pablo, la nueva Constitución de Santa Fe está vigente y entre los múltiples cambios, reconfiguraciones está el del Poder Judicial. Con esta nueva herramienta institucional ya activa, ¿confían en un recambio breve de lo que resta de la Corte Suprema de Provincia de Santa Fe, una renovación? Sí, nosotros esto lo hemos dicho con mucha honestidad desde el principio. Creíamos que el Poder Judicial debe cambiar, debe renovarse, no por una cuestión del contenido de los decisorios, sentencias, eso lo dejo para el análisis de cada caso. Me parece que hay una cuestión de modernización de la gestión judicial que a veces es muy difícil. Digo, yo me reúno con la Corte y uno tiene la mejor relación, esto hay que decirlo también, pero a veces es muy difícil comprender hacia dónde tenemos que ir, en todo, no solamente en materia penal. Vos tenés que hacer un sucesorio porque tenés que escriturar, vender una propiedad, además, y capaz que estás entre 6 meses y 1 año para información que viene del mismo Estado. Digo, vos con la partida de nacimiento y un informe de registro de propiedad, la verdad que tendría... El proceso hay que pensarlo en otros términos. Vos apretás un botón y por el otro lado ya te sale el sucesorio terminado. Como eso, te puedo dar muchísimos ejemplos de procesos que se pueden agilizar en la distribución de trabajo entre los jueces. Hay algunos que trabajan más, otros que trabajan menos. La utilización de los recursos, salas de audiencia, sistemas informáticos. Y hay que tener una cabeza de gestión para administrar todo esto. Esto es lo que a nosotros humildemente nos lleva a decir que es necesaria una modernización. Y a veces una modernización en una institución implica la modernización fundamentalmente en los cuadros que la conducen. Pero después, dicho esto, la verdad es que también hay que reconocer, tenemos una relación institucionalmente muy buena, a nivel hasta personal, te diría, de mucho respeto, hablamos continuamente, tratamos aún en el marco de sistemas o procesos que no compartimos y que quisiéramos modernizar, tratamos de ir cumpliendo con los requerimientos que se nos hace. Hemos mandado pliegos, hemos nombrado jueces, fiscales, defensores, camaristas,
acabo de firmar, hoy estamos firmando la elevación de 3 jueces de familia más. Digo, todas las demandas judiciales me parece que se satisfacen. En la reforma constitucional, por ejemplo, ahora la Corte tiene facultad de nombrar sus propios empleados, un punto de conflicto menos que en algún momento se ha desatado. Hoy se tienen que hacer responsables ellos de autoadministrar sus recursos humanos. Y sí me parece que es importante que la Constitución diga que la gente tiene derecho a la seguridad. Parece un detalle menor. La Constitución siempre parece que uno quiere llevar allá, quiere avanzar en una política criminal y la Constitución es lo que nos frena. La Constitución es lo que establece las garantías en favor de la persona imputada. Y nosotros solamente estamos con nuestra voluntad empujando del otro lado. No. Ahora la Constitución dice que hay que profesionalizar las fuerzas de seguridad, que hay un derecho a vivir en un ambiente, en un entorno seguro, en un entorno tranquilo, que las fuerzas de seguridad son instituciones esenciales de la sociedad. Esto me parece que está sentando las bases para que las discusiones de esa tensión entre seguridad y garantías del imputado también se balancee un poco más en favor de la sociedad y de las víctimas. Pablo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Muchas gracias. por invitar. Gracias. Pablo Cococheni, ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, pasó por Hora Política. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa. Rosne Wines. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. 6, 5, 4, 3, 2, 1, inicie. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos en Hora Política, recibimos a Eduardo Toñoli, diputado nacional de Unión por la Patria. Eduardo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, siempre es un gusto. Bueno, ¿qué dejaron las últimas elecciones para el peronismo puntualmente, no? Bueno, para el peronismo la necesidad de hacer una profunda revisión, ¿no? de este proceso que ya lleva casi 2 años y en el que evidentemente la Libertad Avanza ha mostrado que es hoy la única fuerza de carácter nacional, ¿no?
paradójicamente, porque es un proyecto profundamente antinacional. Pero tiene un alcance, es la única fuerza que tiene un alcance nacional, que es una fuerza que puede mostrarse cohesionada, con un solo liderazgo y con una coherencia programática, que por supuesto nosotros impugnamos, ¿no? Un programa que es, como decía antes, profundamente antinacional, profundamente antipopular, antifederal, y que, no lo digo yo, lo dice el mismo presidente de la Nación, pretende llevar a la Argentina a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. En ese marco me parece que esa cohesión, esa coherencia en el proyecto y ese liderazgo único y ordenador desde la Casa Rosada le ha permitido, a pesar de haber sostenido casi 2 años de política profundamente regresiva, de una brutal recesión y de que hay una parte importante de nuestro pueblo que la está pasando mal, le ha alcanzado para ser el ganador de la jornada. De eso no hay duda, ¿no? Primero lo que hay que hacer es asumir esa situación y después señalar que el peronismo, en contraposición, es una fuerza que está fragmentada territorialmente y sectorialmente, que no tiene un liderazgo único, que tiene referencias muy fuertes, pero no tiene un liderazgo único, y que sobre todas las cosas, producto de una falta de cohesión en términos programáticos, no tiene hoy la posibilidad de generar expectativa hacia adelante, generar esperanza. Y es muy difícil ir a un proceso electoral donde lo único que te une para el vulgo, la población en general, el electorado, es el rechazo a este programa, que repito, hay que rechazarlo. Pero y no hemos alcanza, sostenido, no no alcanza consigna. con eso. Sí. Y hemos sostenido, creo que en coherencia, en la calle y en el Congreso de la Nación, una oposición muy clara, muy contundente a este programa, a la ley base, al DNU 70 del 2023, a todo lo que este gobierno ha planteado y que nosotros entendemos que viene a vulnerar las condiciones de vida de nuestro pueblo de la peor manera, ¿no? Pero para enamorar hay que decir, hay que plantear no solo que esto es malo, sino que es lo que queremos para adelante. Y hoy el peronismo no puede articularlo, más allá de voces dispersas, de presiones dispersas, claramente. Y eso es una limitante, ¿no? Aún así, uno puede decir, bueno, 35 puntos sumado toda la depresión del peronismo, hay una polémica, si los nombres... Bueno, pero esa polémica es producto de lo que estaba diciendo antes. El peronismo no pudo mostrarse como una fuerza única en todo el país con el mismo nombre. Eso es evidentemente parte de esta situación irresuelta, ¿no? A pesar de todo esto, uno puede decir, bueno, 35 puntos es una base importante. Bueno, el problema es que también pasa a ser un techo si vos no podés sortear ese obstáculo de mostrar hacia dónde queremos ir, ¿no? Eduardo, te conocemos hace mucho tiempo, tenemos un enorme respeto por tu integridad y coherencia intelectual. Y mi abuela decía que antes de hablar mal de los vecinos, primero hablemos de la familia. Entonces, digo, sorprendió por allí que una estructura que no se renueva dentro del peronismo santafesino terminara asociada con sectores que parecían progresistas, que eran más vinculables a usted, al movimiento Evita, que a ese aparato. Digo, ustedes quedaron al margen de la propuesta electoral. Digo, ¿qué pasó? De acuerdo a la lectura que ustedes hacen. Bueno, a ver, es difícil entrarle a estos temas porque en realidad para la inmensa mayoría en este caso de los santafesinos, les importa 3 pepinos, ¿no? Lo que pasa puertas adentro de un partido, cualquier partido político, ¿no? Y me parece que lo importante en este momento es discutir los grandes problemas de la Argentina y de la provincia de Santa Fe. Dicho esto, bueno, es evidente que hubo un cierre de lista en el peronismo que no fue armónico. Básicamente porque hoy el peronismo tiene grandes dificultades para resolver lealmente, democráticamente, viéndonos las caras, encerronas como las que se dieron en
el cierre de listas de constituyentes, por ejemplo, por tomar un ejemplo, y el cierre de listas de diputados nacionales. Y doy dos ejemplos donde faltó algo. ¿Qué es lo que faltó? Las PASO. No estamos acostumbrados a resolver nuestros matices, nuestras cuitas internas, nuestras divergencias de cara a la conformación de una propuesta para la sociedad, sin esa herramienta, que no sé si es la mejor de todas, pero de las que están disponibles creo que por ahora no ha sido superada, ¿no? Por eso cuando se discutió en el Congreso de la Nación la suspensión de las PASO nacionales, nosotros nos opusimos, nosotros digo quien les habla y muchos otros diputados del peronismo, no todos, pero sí muchos otros diputados del peronismo nos opusimos con vehemencia, porque entendíamos que hoy al único que le servía la eliminación de las PASO a nivel nacional era Javier Milei, que en función de lo que dije antes, ordena a su tropa desde lo más alto del poder institucional de la Argentina. Y en la provincia de Santa Fe, cuando se votó la reforma o la ley de necesidad de la reforma, nuestra principal crítica, entre otras, era que se empujaba a las fuerzas opositoras, a quienes no tenemos la herramienta de la Casa Gris para ordenar, o un liderazgo único para ordenar una fuerza, o una oferta electoral, a una situación conflictiva. Y a los hechos me remito, en los dos casos hubo conflicto. Por supuesto que nosotros entendemos que no se puede hacer un uso del partido, y somos muy críticos en ese sentido. Bueno, de hecho, quien les habla en su momento lo planteó en un mismo congreso partidario, que también fue problemático porque se avisoraba eso que se iba a pasar, que no se puede conducir a un partido político o armar una lista de un partido político con la virome de 2 personas o de 3 personas. Por lo menos no en el peronismo. El peronismo es una fuerza masiva, es una fuerza profundamente popular, es una fuerza en el que no solo hay dirigentes políticos con cargos institucionales, diputados, senadores, concejales, intendentes, presidentes de comunas, sino que es una fuerza donde también convive expresiones del movimiento obrero organizado, de los movimientos sociales, expresiones juveniles, estudiantiles, del movimiento de mujeres. Es una fuerza viva. La mayoría de los partidos políticos en la Argentina son un acta, donde manda 2 o 3 apoderados. Bueno, quien crea que el peronismo puede ser eso, está profundamente equivocado. O empuja al peronismo a que las divergencias se resuelvan mediante la fractura. Y por supuesto, no sucedió eso porque muchos teníamos en claro qué es lo que se jugaba en ese proceso electoral. En cualquier otra fuerza política, o si se trataba de sectores más irresponsables en última instancia, esto terminaba con alguna fractura, con distintas listas. De hecho, en el peronismo ha sucedido en otras jurisdicciones, en otras provincias, ¿no? Eduardo, a la luz de estos resultados y lo que hablabas recién de estos liderazgos que no alcanzan en este momento, digo, ¿el peronismo o al peronismo ya le llegó la hora de discutir los liderazgos conocidos hasta ahora? Es decir, desde Cristina a nivel nacional y lo que pasa con la conducción del peronismo de Santa Fe también, por ejemplo. Yo creo que esa es una discusión que en general empieza mal y termina mal, ¿no? Empezar a discutir por los nombres a veces termina siendo inconducente. Por supuesto también es inevitable, hay que ser honesto en ese sentido, ¿no? Porque, digo, la instancia de la representación en política existe, o de la síntesis existe. Ahora, Perón decía que hay que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas, ¿no? Porque es la mejor forma de lograr esas síntesis. Y yo creo que es una frase, es una de las que más cito de Perón, ¿no? Porque creo que es correcta, es correctísima. Y hoy yo creo que lo primero que tiene que discutir el peronismo es básicamente, no la necesidad, porque se escucha mucho, hay una crisis de representación, ¿cuál es la respuesta en general? Bueno, representemos mejor, ¿no? El peronismo tiene que volver a representar, sí, está bien, pero eso es un punto de llegada. El peronismo, lo primero que tiene que hacer, más que volver a representar, tiene que volver a expresar, que es otra cosa. Expresar es integrar con protagonismo. Es integrar con protagonismo. ¿A quiénes? A todos los que nombré antes. A los sectores del movimiento obrero organizado que se sienten
parte del peronismo, quizás simbólicamente, culturalmente, etcétera, pero no en términos operativos, a quienes construyen cotidianamente en los territorios comunidad, a los intendentes, a los presidentes de comunas, a quienes con su esfuerzo cotidiano sostienen las banderas del peronismo y las construyen, las desarrollan, las actualizan en los ámbitos juveniles, universitarios, en el movimiento de mujeres, a todas estas expresiones a las que hacía referencia antes, ¿no? Entonces, después la síntesis se terminan logrando con la movilización de las ideas y de los hombres y mujeres que integran el peronismo. Pero es clave esto, volver a integrar en toda doctrina política, en toda filosofía política, en toda visión del mundo, hay elementos que son contingentes, ¿no? Que tienen que ver con una etapa en la que nace esa doctrina, esas ideas, etcétera, y otros que son perennes, es decir, que se sostienen en el tiempo. En el caso del peronismo, yo creo que hay una que se sostiene en el tiempo y que cuando el peronismo la ha dejado de lado, ha errado el camino, que es la idea de que el poder siempre proviene del pueblo, pero no de cualquier pueblo, no de un pueblo entendido como la suma aritmética de personas, ¿no? Sino básicamente del pueblo organizado. Y si el peronismo no es capaz de integrar con protagonismo a esas organizaciones que nuestro pueblo ha generado a través del tiempo, de trabajadores, empresariales, de la comunidad, etcétera, etcétera, bueno, se termina convirtiendo en una fuerza política de políticos profesionales que hablan con políticos profesionales para resolver en última instancia los problemas de los políticos profesionales. Y lo dice alguien que hace mucho tiempo se dedica a la política, de alguna manera, o como la gente suele entender la política, que es ocupar roles institucionales. Ahora, también creo que la política es mucho más que eso, y se juega todos los días y cotidianamente en la doña que arma un comedor en su casa para darle comer a los hijos de los demás, porque tenemos un gobierno que está empujando a millones de argentinos al hambre. Se juega en una paritaria, se juega en la disputa por un centro de estudiantes, se juega en una cámara empresarial que dice, che, dejen de abrir las importaciones de todos lados que nos están matando y que están dejando sin laburo a la gente. Bueno, si el peronismo no tiene una articulación con eso y solo considera, en el mejor de los casos, que tiene que tener como una especie de relación radial con esos sectores, recibir el reclamo y después actuar en nombre de la representación sana, en este caso, ¿no?, de intereses que creemos válidos, ir y presentar el proyectito, es un partido más del sistema. Eduardo, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, siempre. perdón por la lata. No, por favor. Eduardo Toñoli, diputado nacional de Unión por la Patria, pasó por Hora Política. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. Bregando por el bienestar de todos los santafesinos. La elegancia para el hombre en ropa formal y elegante sport está en Brunos. Casamientos, graduaciones, eventos, indumentaria empresarial. Todo lo encontrás en Brunos, en el corazón del centro rosarino. Rioja 1076, casi esquina Sarmiento. Horario corrido. Brunos. Seguinos en nuestras redes. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Pórtico, un lugar donde encontrarás todos los accesorios para la moda. Visítanos y podrás encontrar una amplia variedad en sombreros, boinas, gorras, pañuelos, pazminas, ruanas y mucho más. Te esperamos en nuestro local para mostrarte todos nuestros productos. Pórtico, Entre Ríos, 393, Rosario. Todos los días, la ciudad de Pérez se levanta para hacer más cuadra de pavimento,
para potenciar sus industrias, para construir más de 25 kilómetros de vía segura, para generar trabajo, para que la noche se convierta en día, para ser esa ciudad unida que no para de crecer. Pablo Corsalini, Intendente. Cortés Batani, Servicios Inmobiliarios. Experiencia y profesionalismo en el mercado inmobiliario rural. Cortés Batani. Campos, compras, ventas, tasaciones. www.cortesbatani.com. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, abordado los temas interesantes. Interesantísimo, ¿no? Es decir, que una de las obras tiene que ver con, más importante, tiene que ver con la accesibilidad a los puertos. Los puertos de la región, donde obviamente pasa y sale hacia el resto del mundo la producción del interior productivo de la Argentina. Las derrotas electorales, sin ninguna duda, a los distintos sectores provoca zozobra, provoca vientos de cambio, replanteos. Lo decía Toñoli, en el peronismo, sin ninguna duda, que amerita una discusión profunda para ver la renovación, para ver hacia dónde van, para que no dependan de 1, 2 o 3 llamados telefónicos. Nosotros terminamos, nos reencontramos el próximo lunes. Hasta el lunes.